Hola, mi nombre es Joaquín Sarren Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED. Hoy vamos a hablar de los principios en materia de protección de datos. Esta videoclase se enmarca dentro de las actividades de la cátedra Jean Monnet, Gobernanza y Regulación en la Era Digital, GORREDIC, está financiada por la Unión Europea, y de la cátedra Isaac en Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación. Debo decir que las opiniones que voy a manifestar las hago en ejercicio de mi libertad académica y en ningún caso son imputables ni responsabilidad de la Unión Europea, que financia las actividades de la cátedra de Monnet. Vamos a hablar de los principios en materia de protección de datos, y sobre eso es importante señalar cuáles son los principios que se aplican, que no dejan de ser conceptos relevantes en esta materia de la protección de datos. En primer lugar, vamos a hablar del principio de licitud, lealtad y transparencia. Este principio de licitud, lealtad y transparencia lo encontramos en el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos, y lo que exige es que el tratamiento de los datos que se haga sea lícito, leal y transparente. ¿Con quién? Con el interesado, con el sujeto fuente o titular de esos datos. La licitud exige que el tratamiento se base en un fundamento o base jurídica que legitime ese tratamiento. Esa base jurídica que legitima la licitud del tratamiento puede ser el consentimiento del interesado, bien ejecutar un contrato, pensemos en cualquier tipo de prestación de servicios, el cumplimiento de una obligación legal aplicada al responsable del tratamiento, pensemos en las relaciones entre empleador y sus empleados, o otro tipo de relaciones, protección de intereses vitales del interesado de otra persona física, el cumplimiento de una misión de interés público o en ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, estamos hablando fundamentalmente de autoridades públicas o quienes tengan ejercicio de potestades públicas, y también la satisfacción de un interés legítimo, sin perjuicio de la protección de los intereses o de los derechos y libertades del interesado, en particular en el caso de menores. Es verdad, no obstante, que hay ciertas categorías especiales de datos, porque bien están vinculados o revelan el origen étnico, racial, están vinculadas a las opiniones ideológicas, a la religión, a la raza, etc., ¿no? Incluso datos especiales como los datos genéticos o biométricos o los datos relativos a la salud. Todos esos datos están especialmente protegidos porque era lo que antes se denominaban datos de carácter sensible. Ahora, en realidad, se habla de categorías especiales de datos, a diferencia de la normativa anterior. En principio, todos estos datos especiales está prohibido su tratamiento. Lo que pasa es que establecen excepciones o bases jurídicas que legitiman por excepción el tratamiento de estos datos. Entre ellos, el consentimiento del interesado, aunque los Estados miembros pueden limitar que esta excepción se aplique. Y así lo ha hecho el legislador español en la Ley Orgánica 3/2018, estableciendo en el artículo 9.1 que el consentimiento no valdrá por sí solo, como única base jurídica de tratamiento para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuando la finalidad sea identificar la ideología, la afiliación sindical, la religión, la orientación sexual, las creencias o el origen racial o étnico, que son algunas de las categorías especiales, como hemos visto antes, de datos protegidos. Otras bases jurídicas que legitiman el tratamiento por excepción de la prohibición de estas categorías especiales es cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos en materia de derecho laboral, de seguridad social, cuando así lo autoriza el derecho de la Unión o el del Estado miembro. Luego también puede ser porque el tratamiento sea necesario para proteger intereses vitales del interesado de una persona física, o porque el tratamiento se realice en el ámbito de las actividades legítimas con las debidas garantías por parte de una fundación o de una asociación o de un organismo sin ánimo de lucro en el ejercicio de sus actividades, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refiera exclusivamente a los miembros antiguos o actuales de esa asociación o de esa entidad, y no se comunican fuera de su ámbito. Otra base de legitimación es cuando el tratamiento se refiere a datos que el interesado ha hecho manifiestamente públicos. Imaginemos que una persona le gusta hacer deporte y va difundiendo en redes sociales información de carácter personal. Aunque esa información esté vinculada a datos de salud o a otro tipo de datos especiales, en la medida en que el propio sujeto los ha hecho manifiestamente públicos, habrá una base jurídica para su tratamiento. El tratamiento
es necesario para la formulación o el ejercicio de reclamaciones. En ese caso también es legítimo tratar datos. Hay razones, por ejemplo, puede haber razones de interés público esencial sobre la base del derecho de la Unión o de un derecho de un Estado miembro. En ese caso también cabe el tratamiento de datos. O bien el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de capacidad laboral del sujeto, diagnóstico médico, prestación de asistencia sanitaria o social o gestión de servicios y sistemas de asistencia sanitaria o social, ¿no? Sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros. También es posible el tratamiento. Otro supuesto u otra base jurídica es cuando el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública. Por ejemplo, cuando se trata de amenazas de salud pública transfronterizas, como fue el caso de la crisis sanitaria vinculada al COVID. Otro supuesto, otra base jurídica que legitima el tratamiento de estas categorías especiales de datos es la de la letra J, cuando se trata de tratamientos con fines de archivo en interés público o fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el 89.1, que exige la pseudoanonimización, ¿no? Sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros, es decir, debe haber una sujeción o una base jurídica establecida en el propio derecho de la Unión o de los Estados miembros. Hay que tener en cuenta que además de estas bases jurídicas, los Estados pueden introducir condiciones adicionales, incluso limitaciones con respecto al tratamiento de las categorías especiales de datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud, conforme al artículo 9.4. Esto, junto al hecho de que, como hemos dicho en muchas ocasiones, se exige que haya una base jurídica de un Estado miembro, si no lo hay del derecho de la Unión, posibilita lo que se ha denominado el riesgo de fragmentación por el desarrollo de la normativa en los Estados miembros. Aunque el Reglamento General de Protección de Datos es un reglamento, que es un instrumento jurídico normativo que, a diferencia de la directiva, no exige transposición, sino que es directamente aplicable, al dejar tanto margen de actuación a los Estados miembros, va a posibilitar su desarrollo y su concreción por su parte y, por tanto, una fragmentación del sistema de protección de datos en el ámbito de la Unión Europea, que es lo que ha ocurrido. Eso dificulta mucho la libre circulación de datos. Eso hace, lógicamente, que haya habido una tendencia por parte de la Unión Europea a buscar una evolución y una sustitución del actual marco normativo por otro más liberalizador y que garantice la libre circulación. Otro principio importante, además del de la licitud, es el de minimización de datos. Los datos deben ser adecuados, pertinentes y limitados a aquello que sea necesario. Si se puede obtener la finalidad con un tratamiento menor de datos, se tendrá que hacer ese tratamiento más limitado de los datos. Otro principio importante es el de la exactitud. Los datos deben estar actualizados, deben ser exactos. El principio de limitación del plazo de conservación lo que exige es que los datos no deben conservarse más allá del tiempo que es necesario para alcanzar la finalidad para la que se obtuvieron y son objeto de tratamiento. Otro principio importante es el de integridad y confidencialidad. Los datos deben ser tratados de forma segura, protegidos de accesos y tratamientos no autorizados o ilícitos, evitando además la destrucción, pérdida o el eventual daño que se pueden producir en los datos. Si hay algún tipo de brecha de seguridad, debería comunicarse además a los interesados y ponerlo en conocimiento público. También hay un principio de responsabilidad proactiva por parte de los responsables encargados del tratamiento de datos. Se debe actuar de forma activa para proteger los datos, con medidas de seguridad, medidas de transparencia, medidas de información al interesado, etcétera, etcétera, ¿no? Como conclusiones, podemos decir respecto a los principios que informan la protección de datos de carácter personal que garantizan que se haga un tratamiento lícito, efectivo de los datos, mínimo, la minimización de datos, con una limitación del plazo de conservación a aquello que es necesario y además pues que se garanticen los derechos del interesado en todo momento, formando cualquier tipo de brecha de seguridad con los mecanismos además de responsabilidad proactiva del responsable. Eso va a permitir que podamos buscar un uso adecuado y eficiente de los datos a la vez que preservamos los derechos del interesado, del sujeto fuente de esos datos. Y nada más, muchas gracias por la atención.